Bienvenidos. El día de hoy queremos tratar un tema que nos parece de la mayor trascendencia para hoy y para el futuro. Quiero hablar de los adultos mayores, su situación actual y cuáles son las perspectivas. Y para eso hemos invitado a 3 personas que nos van a dar desde su visión un análisis más profundo de esta situación. Me refiero a la doctora María Berta Covarrubias Manrique, médico geriatra. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. También tenemos el gusto de tener a Jesús Manuel Lizárraga de la Casa Hogar Los Olivos. Muchas gracias por la invitación. Encantados. Y a don Virgilio Arteaga González, presidente y fundador de Abuelos Trabajando, una organización de la sociedad civil que ha abierto brecha en este tema y nos ayuda a sensibilizarnos. Gracias, don Virgilio, por acompañarnos. Aquí estamos. Yo quisiera empezar. La definición que usan es muy sencillo. Son adulto mayor, es aquel que tiene más de 65 años, a tabla rasa. ¿Ustedes están de acuerdo, doctora, con esa definición? Bueno, tenemos que tener un límite. En México son 60 años. 60 años. Sí, en otros países es a partir de 65 años. ¿Pero solamente lo define la edad, el ser adulto mayor? No, definitivamente no. Mucho tiene, o sea, como todas las definiciones, son muy limitantes. Claro. Hay adultos de 60, 75, 85, todavía muy funcionales. Pero, ¿qué hacen? Nos limitan que ya a los 60 años nosotros ya no podemos trabajar, no podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Están limitando todas las perspectivas o todos los puntos de vista positivos de la persona mayor. Se va cerrando como que la puerta del desarrollo, ¿no? De las oportunidades. Y del trabajo. Del trabajo. Esto es lo más importante y aquí mis compañeros van a hablar sobre eso, que es muy importante, que un adulto debe de seguir trabajando, debe percibir prestaciones y realmente en México no se ha visto eso. Doctora, desde el punto de vista funcional, ¿hay una gran diferencia entre alguien de 40, 50 años y alguien de 60, 70 años? Desde el punto de vista biológico. Que sea apto, digamos, para trabajar, para producir, para intercambiar, para convivir. Desde el punto de vista biológico, si una persona se ha conservado, se ha alimentado bien, ha hecho ejercicio, no ha tenido muchos excesos, cigarro, alcohol, etcétera, drogas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una persona adulta mayor funcional, sin limitaciones. El envejecimiento no es característico de una sola persona. Porque puede haber también jovenazos que con tantos problemas de vicios, pues no están funcionales. Estamos teniendo jóvenes de 15 años con infartos por uso de drogas. Exacto. Entonces dice uno, bueno, el infarto ya no es de una persona mayor. Exacto. Estamos teniendo realmente esas dietas tremendas que se ponen o el montón de sustancias que están usando los jóvenes están dañando muchísimo su cuerpo. Es una definición por tratar de hacer una para tener un marco de referencia, pero cambia mucho, depende del desarrollo, de cómo se cuida la persona y qué tan apto está para seguir haciendo esto. Don Virgilio, usted ha sido un defensor de los adultos mayores. Gracias. Porque parece ser que tenemos una sociedad que los rezaga, que los discrimina por el solo hecho de tener más años y con eso es justificación para limitarles las oportunidades. Sí, digamos que lo principal es la gran discriminación que tenemos en México, pero pues vamos a decir, es histórica, ¿no? Es histórica porque una de las grandes decisiones de don Plutarco Elías Calles, nuestro fundador de nuestro México actual, es darle fuerza a los sindicatos. Entonces se crearon sindicatos tan grandes, tan fuertes en diferentes áreas, que eso hizo que la plaza que yo tengo que venderla, ¿no? Entonces hay ventajas en las cuales te están presionando para que tú te jubiles, ¿no? Entonces las políticas públicas, se mantuvo esto tapado totalmente. Un ejemplo, el 2012 fue el año del envejecimiento activo. En México no hubo ningún evento que lo mencionara. Nos pasó de largo. El envejecimiento activo es la solución a una vejez digna. Lo dice la Organización Mundial de la Salud y aquí no lo mencionamos, ¿no? Digna y productiva, porque hay gran capacidad para seguir aportando, ¿no? Sí.
pero jubílate porque la plaza, pues, además, te va a dar una feria. Pues, ¿no? Eso es un tema, digamos, político-económico, ¿no? Que se acaba pues, de dar mucho gusto de que con estas reformas pues se ha acabado el asunto y se ha amainado y se ha quitado ya eso, ¿verdad? Así es. Jesús Manuel, pero también eso pega en la propia familia, en la propia sociedad. El adulto mayor cada vez es más rezagado, ¿no? Definitivamente en la familia. Por las mismas circunstancias sociales y económicas que vive el país, donde la presión económica en las familias es muy fuerte, en donde tienen que trabajar el esposo y la esposa. Entonces, el espacio para un adulto mayor que es dependiente, es muy difícil la vida para él. No tanto así con las personas que son funcionalmente activas, ¿verdad? Pero la tendencia es, según la etapa que vaya viviendo el adulto mayor, porque el adulto mayor tiene varias etapas, ¿no? Está la primera etapa, que la segunda, la etapa de vejez plena, y la de 80 años y más, que es otra etapa diferente, tanto física como emocionalmente, ¿no? Entonces, para los adultos mayores que viven dentro de la familia, que no están pensionados, porque el mayor porcentaje de las personas adultas mayores no están pensionadas y dependen económicamente, los que no tienen una actividad económica. Es un problema de política pública. Totalmente. Nunca se creó, se creó recientemente el sistema de pensiones, Así pero es. ha sido creado de hace años para poder amparar a toda esta gente, ¿no? Así es. Ahorita, actualmente, solamente el 25% de la población adulto mayor tiene pensión. 25, uno de cada cuatro. Una de cada cuatro, así es. Terrible, ¿no? No, es terrible, así es. Y el 30%, el 33% de las personas adultas mayores tienen alguna participación económica en la sociedad, ¿no? Alguna. El otro 67% pues ya depende económicamente de las familias, ¿no? Digamos así. Don Virgilio, el adulto mayor puede hacer una gran aportación en este momento porque tiene acumulada experiencia, conocimientos que son muy útiles. Sí, y mucho más ahorita en esta sociedad de la información. En esta sociedad de la información que no requiere un esfuerzo físico porque pues ya estamos gastados por el transcurso del tiempo, Claro. ¿verdad? Pero sin embargo nuestra mente, y la doctora pues aquí lo sabe, pues que hay una premio Nobel de Medicina, Rita Levi Montalcini, que dice que el cerebro a mayor edad se va conectando por la plasticidad del mismo, ¿no? Y vemos que la edad promedio de los premios Nobel son 62 años. Exacto. Y las grandes obras de la humanidad maestras, antigua por decirle a los siglos XIX, pues son de gente mayores de 60 años. Entonces, ¿cómo es posible que en México nos digan, como dice el compañero, pues que la estadística que a veces se maneja es que el 80% no tuvo ni siquiera acceso a la escuela? Vive en una ignorancia. En nuestros años era muy difícil acceder a la escuela, no había escuelas. Para empezar. Estaba muy difícil. Imagínate tú cómo está Oaxaca, Guerrero y todo eso es para allá la bronca, ¿no? Entonces tenemos que pensar que ahorita el hecho de que los jóvenes van a necesitar mucho la experiencia de nosotros, pero sí tenemos que nosotros aceptar los cambios, como en otros países, aceptar los cambios y, digamos, no ser unos analfabetas digitales, que es como ¿Usted nos cree, don llaman. Virgilio, que una de las soluciones para poder resolver este asunto de la funcionalidad física, digamos, ¿no? Sí. Que es normal con el transcurso del tiempo, el desgaste, es el uso de la tecnología? Sí, claro. Lo están haciendo, por ejemplo, pues en los países desarrollados, ¿no? Sí, imagínate cuántos banqueros, los que nos tocó a nosotros ver, banqueros, gente que fue oficinista, y de ese 80% se te va disminuyendo, o sea, entonces se puede inclusive en lenguas, porque eso lo hizo Billy Gates en África, en que eran especie de tablets, pero venían con señales ahí para que entendieran la gente de África, y ahí estaban aprendiendo. Entonces con la tecnología podemos educar a nuestros adultos mayores ¿en qué? En que envejezca activo, y eso es cuidarse, doctora. Claro. Es no comer. Haz de cuenta que si nos ponen un pozole se nos prende un foco rojo aquí.
Ojalá Exacto. no, que nos dieran esa, ¿no? Eso pudiera significar pues algo que se considera a veces los economistas, considera que es un pasivo porque cuesta la salud, etcétera. Se puede convertir en un activo. No solamente puede dejar de costar, sino puede estar aportando activamente a la economía si le cambiamos un poquito al enfoque y aprovechamos lo que han construido ustedes con tanto esfuerzo y de forma tan digna. Porque no se nos olvide, lo que hoy somos es gracias a los adultos mayores que hoy tenemos por acá. Muy bien, estamos hablando sobre los adultos mayores. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre los adultos mayores. Yo quiero aprovechar la presencia de la doctora Covarrubias para preguntarle, uno de los grandes temas, de las grandes problemáticas, es el tema de la salud. No tenemos ni las instalaciones, ni las capacidades financieras, mucho menos el capital humano para enfrentar lo que hoy demandan los adultos mayores, no digamos lo que van a demandar dentro de un futuro muy cercano. Así es. A nosotros nos falta la cultura gerontológica, que es lo que estamos tratando de hacer conciencia. Sí, es necesario más médicos geriatras, definitivamente sí, pero la cultura de la gerontología la puede tener un médico general, la puede tener una psicóloga, la puede tener la trabajadora social para dictaminar los problemas que está teniendo el adulto mayor. Es como que un enfoque transversal que toca todas las especialidades y todas las profesiones. Todas las especialidades, los ingenieros, las leyes, los arquitectos. Es cierto, porque todo. tenemos que empezar a construir casas ahora para adultos mayores, Así porque es. hacia allá va, digamos, la evolución demográfica de este país. Vean lo que están haciendo, unas casas pequeñitas. Nosotros los que estamos en el sector salud, para bajar una camilla de un segundo piso casi es vertical. Exacto. Para meter una silla de ruedas a un baño no cabe. Porque no hay un especialista que pueda orientarlo, decirles, aquí se va a necesitar dentro de poco el transporte de un paciente, ¿no? Y regularmente compramos una casa para toda la vida. Y las puertas pequeñitas, o sea, realmente es un gran problema. Y lo que mencionaban de que la familia está teniendo un gran problema, ¿dónde va a ir a dar ese adulto mayor en esa casa? ¿Qué tan lejos o qué tan grande es la brecha del sector salud en comparación a lo que demanda y va a demandar el país en materia de atención a adultos mayores? Es muy grande la brecha. Estamos muy lejos. Muy lejos. Estamos luchando mucho por crear esa cultura gerontológica. Aquí tenemos 2 médicos internistas especialistas en geriatría, que es el doctor Silva y el doctor Platt. ¿Por qué no se estudia geriatría como tal en México? ¿Por qué? Porque la especialidad de medicina interna, 3 años más de geriatría, entonces son 7 años más aparte de la carrera. Entonces, buena inversión de tiempo. Mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que por eso no hay. Pero entonces se puede hacer medicina gerontológica en donde se le ayude al médico a reconocer las enfermedades propias del adulto mayor, a crear esa cultura, a mejorar la cultura de protección de la salud, de ser nosotros conscientes de las enfermedades que tenemos, prevenirlas y ayudarle al adulto mayor a conocer. Por ahí vi una estadística que decían que teníamos un déficit de 10 veces en capital humano de lo que requiere en este momento en el país, y que eso se va a exponenciar en los próximos 20, 30 años. Así es. Es que es tremenda la falta de atención. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un diabético y le pedimos que vaya a control cada mes, pues los mismos doctores se enojan, me llenan los consultorios. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y para el sector salud, el tema de los adultos mayores lo ven no como su responsabilidad, como una carga, ¿no? O sea, no los veo activos, no veo programas de atención que sean preventivos, que tomen, ahora sí como dicen, el toro por los cuernos para resolverlo. Son como paliativos, ¿no? Pues son como programas campaña. Sí, vienen con las campañas. Entonces es muy importante. En primero, lo que hemos estado, o por lo que personalmente peleo yo, es la educación. Tenemos que educar al familiar
que es muy importante empezar a cuidar al adulto mayor. Cuando nosotros nos damos cuenta o cuando nos llevan al familiar enfermo, se asustan por todas las patologías que tienen. Y lo que preguntamos, ¿desde cuándo usted no ha valorado a este adulto? No, pues hace un año le hicieron los estudios y salió muy bien y ahora ya lo dejamos. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para él. Me estoy quejando, pero pues me estoy quejando porque ya estoy viejo. De entrada hay que reeducarnos todos para enfrentar este reto que son los adultos mayores. Crear la conciencia en la familia, en la sociedad, en la comunidad, de que el adulto mayor, así como el niño, requiere una revisión sistemática para lograr un control de todas esas enfermedades que es lógico que tenemos por deterioro y por desuso. Don Virgilio, el otro gran problema son las opciones de trabajo, las opciones productivas. Se le declara obsoleto al adulto mayor y se le cierran las puertas. Hoy todo son ofertas para jóvenes y se les olvida el talento, la sabiduría, la capacidad acumulada del adulto mayor. Sí. Es un gran desperdicio, ¿no? Y digamos, se está conjugando con lo que se llama la brecha generacional, pues que ahorita de 40 años para arriba no les tocó la sociedad de la información, no les tocó por la nueva tecnología. Sin embargo, en los países más desarrollados, por decirte en Europa que el 26% de la población es mayor de 60 años. Ahí lo que están haciendo, y ya se está haciendo también en Estados Unidos, es dar cursos y enseñando ser coach, vamos a decir asesor. Entras tú como asesor. Pero si vamos a decir, si 40 años trabajé en una actividad, pues quiere decir que la manejo, ¿no? Claro. Lo que me hago es que ahora voy a aprender cómo es lo último que hay y cómo me voy a informar. Entonces, y eso lo puedes hacer porque tenemos ahorita, afortunadamente, internet para todos. Entonces, yo creo que sí hay cómo, aunque nos rechacen, bueno, pero podemos ser asesores. Y eso nos da mucho. Inclusive en materia artesanal también, porque son los que fueron albañiles, pues saben cómo hacer mezcla, por decirte. Pues, exacto. ¿no? Entonces es cosa pues de ir evolucionando, pero pues realmente no se ha hecho. Y sí quisiera agregar el comentario aquí de la doctora, pues es que en el programa de la salud, porque se lo propusimos al doctor Unso, que se lo homologara a Sonora con los demás estados de la República. Y vemos un avance enorme en Nuevo León con la telegeriatría. Entonces se preparan a técnicos que toman los signos vitales, hasta el expediente, y desde lejos el geriatra da la consulta. Exacto. ¿Ves? Es que quiere ver la garganta, pues se le mete para que la vea, ¿verdad? Sí, entonces, telemedicina, que es una cosa muy usual en otros países, pero ya en México lo tenemos en Nuevo León, lo tenemos también parte del Estado de México y poquito en otros estados. Aquí, ¿por qué no? Podríamos decir pues que la falta de opciones de trabajo para el adulto mayor es más bien un tema de discriminación, un tema de desconocimiento. Sí. No tiene ningún fundamento objetivo. Y el otro tema, Jesús Manuel, es el maltrato que se le da al adulto mayor, ¿no? Está prácticamente en manos de otros, de sus familiares, de sus amigos, y no lo saben cuidar, lo maltratan, no lo aprecian lo que vale. Ahorita mencionaba la compañera doctora de la cultura de gerontología, la cultura de cómo cuidar al adulto mayor. Y es algo que al interior de la familia tenemos que aprender cuándo es el momento en que el adulto mayor que vive en nuestra casa empieza a perder facultades físicas y mentales. Porque conforme va pasando su proceso, normalmente las facultades físicas van disminuyendo y sobre todo las células cerebrales se van perdiendo. Entonces, eso lo tenemos con la asesoría de un médico gerontólogo, tenemos que estudiar cuándo es el momento en que se da ese paso, porque normalmente al interior de la familia no nos damos cuenta cuándo va dando el adulto mayor el paso de ser
del que éramos dependientes, ahora es ser dependiente. Pues, entonces no se da cuenta la familia, los hijos, las esposas, no nos damos cuenta. A mí me pasó en lo personal con mis padres, ¿no? Yo pensaba que en un principio mis padres, cuando presentaban sus quejas, era para llamar la atención o era para manejar ciertas situaciones, hasta que aprendí que en este caso mis padres pues estaban presentando síntomas de su deterioro físico y mental, ¿no? Fue cuando yo me di cuenta que algo no estaba haciendo yo, pues había que ponerme a estudiar, consultar con especialistas, consultar libros, ver libros, cuáles son las conductas habituales del adulto mayor, porque cambian sus hábitos, cambian sus costumbres, cambian sus comportamientos. Y al estar ignorando ese tipo de cosas, muchas veces incurrimos en violencia intrafamiliar. ¿No? Abusamos, está chocheando, mi papá está chocheando, pues no, sí, no le hagan faltas caso. de respeto inmensas, ¿no? Así es, una falta de respeto inmenso. Entonces, mi papá está chocheando, pues no le hagan caso las cosas. Entonces, incluso es un proceso natural, en humano, estadísticas, que tiene lo suyo, ¿no? En las estadísticas, fíjate, yo estaba viendo ahora que me invitaron a unas estadísticas, que en el caso de mujeres, por ejemplo, el 45% de mujeres que tienen o que tuvieron pareja incurrieron en violencia intrafamiliar. Pero lo más curioso... ¿Una cifra muy elevada? ¿Mandé? Una cifra muy elevada. Muy elevada. Y lo más curioso, que aparte del marido, ¿sabes quién inflige la violencia intrafamiliar? Los hijos y las hijas. O sea, después de la pareja, los hijos y las hijas son los que infligen la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque por esa ignorancia, por esa falta de cultura en la atención al adulto mayor. Podríamos concluir que sí, hay varias problemáticas que enfrentan en salud, en empleo, en el trato justo, pero mucho tiene que ver, o su base es una terrible ignorancia de este proceso natural y de las opciones que tiene para poderlo aprovechar inclusive en esa dinámica, ¿no? Simple y sencillamente habría que adaptarse. Pero todo parte de la educación en la escuela y fundamentalmente la educación en la familia. Con el ejemplo. Muy bien, estamos hablando de los adultos mayores. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando de adultos mayores. Y Jesús Manuel, yo creo que aquí hay un tema que tú estabas abordando ahorita que es muy importante, la parte humana. Se nos ha olvidado entender este proceso humano y saberlo valorar y respetar. Sí, mira, como comentábamos ahorita, desde el punto de vista espiritual, el 98% de la población en México somos cristianos. El cuarto mandamiento de la formación cristiana es honrar a nuestros padres. Y la manera de honrar a nuestros padres cuando llegan a una edad adulta es llevarlos a que tengan una vida digna. Entonces, nosotros como familia tenemos que saber, ¿no?, qué es lo que necesita como ser humano nuestro padre o nuestro papá que ha llegado a la edad adulta. Entonces, para saber lo que necesita, yo me tengo que ocupar y preocupar por saber qué es lo que necesita, cuáles son los cambios que se van operando en él para yo poder dárselos. No es que las familias sean malos de por sí, sino porque ignoran esos cambios que están pasando los papás y los hijos, los ignoran. ¿Por qué? Porque están viviendo en un círculo vicioso de presiones económicas, de que no me alcanza el dinero, no me alcanza el tiempo, los hijos, todo tipo de cosas. Entonces, ignoran lo que está pasando con los papás. Sí, es un ambiente más adverso que antes, ¿no? Entonces, es un ambiente más adverso para ellos, pero yo creo que si nos unimos y nos solidarizamos como familia, todos adentro de la familia, y todos nos damos un poquito de tiempo para llevárselos, esa persona, ese adulto mayor, va a tener acceso a una vida digna. Claro. Y no estamos hablando de dinero. Sí. Estamos hablando de un trato cálido, un trato cariñoso. Estamos hablando de, sí, dale lo que necesita para vivir, sí, pero sobre todo un trato cálido y cariñoso. Que esta persona
cuando llegue a la edad adulta, sienta que valió la pena el esfuerzo que hizo por sus hijos, recibiendo como cosecha esa atención y ese cariño y esa calidez por parte de los hijos. Y eso cualquier hijo se lo puede dar a un padre. Exacto, eso no cuesta. Eso no- Doctora, ¿qué solución hay en materia de salud para este problema que ya tenemos encima y que tiende a empeorarse? Pues lo que nosotros estamos buscando en salud es educar a todos niveles. Así como lo mencionábamos, en la familia, educar a la familia de cuáles son las características del adulto. El adulto no nada más hay que tratarlo biológicamente, hay que tratarlo socialmente, espiritualmente, como lo mencionaba él, y sobre todo en comunidad. Los estamos aislando, ya ha mencionado don Virgilio, y a un adulto aislado lo estamos agrediendo. No hay espacios para él en la comunidad. No hay un lugar donde él se pueda sentir seguro. Estamos utilizando, por ejemplo, los casinos, por decirlo así, como guarderías. Y ahí estamos abusando de ellos. ¿Por qué? Porque les estamos quitando su dinero. Y los hijos es muy cómodo, voy y lo llevo a la guardería, 6, 8 horas ahí y no me dan lata. No se trata de eso, se trata de abrir. ¿Qué hay? Yo soy maestra de varias universidades y les digo, no me pregunten qué hay, díganme qué puedo hacer, o ustedes que tienen el ingenio y la juventud, ¿qué puedo hacer para ese adulto mayor que tenga un espacio donde ir a hacer su tiempo? Así como lo decía don Virgilio, necesitamos, hay gente que tiene mucho intelecto, ya si no puede hacer él nada, o si hay que llevarlo en silla de ruedas, de perdida que hay acceso para una silla de ruedas. Entonces nos falta muchísimo, hay muchas cosas por hacer. A través de su organización, don Virgilio, usted ha puesto varios programas en la mesa, ¿no? Sí. Desde cuestiones de empleo, de adulto mayor, el acceso a la tecnología, por supuesto, la recuperación de muchos derechos que se les han ido quitando en el tiempo. Platíquenos de eso, don Virgilio. Sí, pues realmente, mira, como te digo, México no tenía ni siquiera legislación de los adultos mayores. La primera ley se hace el 2002. El 2002, la ley de los adultos mayores, estaba el presidente Fox, ¿no? General, y daba sus derechos, pero haz de cuenta que lo único bueno que salió ahí es que se creó en esa época fue el INSEN, Instituto de la Senectud. Sí. Fue lo primero, lo que empezó. Se empezó con algo, pero hasta ahí nomás, ¿no? Cuando menos se les daba una ayuda. Pero los otros derechos en los cuales, por decirte algo, tiene él de que su casa, si se la quitan, es un despojo, todos ese tipo de derechos que deben de pasar por el Código Penal, no pasaban. Entonces los estados empezaron a legislar, cada estado de acuerdo con la problemática que iba teniendo. Afortunadamente, aquí en Sonora, pues siendo diputada, nuestra actual gobernadora Claudia Pavlovich, e inclusive también estaba diputado Maloro Costa, el presidente municipal, metieron la ley del adulto mayor del estado de Sonora. Y ahí empezamos. Pero nada más se hizo un consejo ciudadano, iban a entrar todas las secretarías y la verdad es que no volvían a convocar. No se aterrizó. No funcionaba. Inclusive con el gobierno anterior procedimos a hacer una demanda de derechos humanos y también lo hizo, ¿no? Pero no entró. Entonces aquí los derechos que logramos a través del Congreso actual es que siguieran lo que el Senado recomendaba. El Senado recomendaba ya, porque es tan grave el problema a nivel nacional, 4 años de prisión a aquel que perturbe a un adulto mayor, lo maltrate o lo despoje de sus bienes. Para hacer algo similar, porque en Estados Unidos tentar a un adulto mayor es un broncón, es un problema. Entonces, don Virgilio, lo primero que tenemos que hacer es adaptar todas las leyes al respeto de los derechos de los adultos mayores. Al respeto de los derechos. Y cuando no se cumplan, hacérselo penal. Entonces ahorita pues la propuesta que
que hizo el grupo de diputados ahí que cabeza David Palafox fue de 8 años, digo, pues se la puso muy alta, pues, pero ha de ser para ser... Primer lugar, mira, ahorita nadie denuncia. Porque ¿cómo va a denunciar uno a un hijo que lo quiere tanto? Claro. Por más que te haga. Y hay ahí un problema que surge. Entonces se está viendo que hay autores intelectuales. En este caso políticos se consideran a las nueras, a los yernos y a veces a los vecinos que están interesados en quedar con la casa. Allá está don Panchito y está solo y ya casi no sale, ya casi no se puede levantar. Luego, a ver qué hacemos. Y sobres. Entonces, ese tipo de legislación, que pues es un hecho casi que se autoriza, ¿verdad? Fue aprobada cuando menos por mayoría, ¿no? En el Congreso Estatal, pues va a cambiar, va a iniciar un cambio para que nos respeten, pues. Así es. Y respeten al adulto mayor y su propiedad quede blindada, porque muchas veces nos falsifican la firma y los abogados que siempre triunfan son los que venden pues muebles y cosas de esas y eso deben de entrar en acción. Muy bien, vemos pues que la solución está en recuperar el sentido humano, ¿no? En respetar a nuestros adultos mayores, en la educación, enterarse que esta nueva edad a la que llegan requiere una atención diferente y hay que prepararnos para hacerlo correctamente. Lo tercero es que sí requiere emplearse la cobertura médica y la amplitud de todas las especialidades que necesita, pero también, como dice don Virgilio, requerimos un nuevo contexto legal que los proteja, que los defienda y que los pueda defender frente a atrocidades, tal vez siendo más severos en las penas, ¿no? Para evitar, porque si no, sí estaríamos destruyendo no solamente la dignidad, sino probablemente estaríamos destruyendo la memoria, que para estos países como el nuestro es muy importante, ¿no? Vamos a regresar un momento más a seguir hablando sobre el tema de los adultos mayores. Estamos de regreso, estamos hablando de adultos mayores. A ver, vamos a hablar un poco del futuro. Ya hay claras tendencias. Este famoso bono demográfico se agotó, se aplonó, ¿no? Cada día México es más viejo. ¿Sí? Dejó de ser un país de jóvenes y empieza a ser un país de adultos mayores y prontamente va a ser un país de viejos, de ancianos. Nacen menos jóvenes y mueren menos en proporción adulto mayor. Exacto. Cada día teníamos 27 años, ¿no? 27 años y días. Cada día vamos envejeciendo más. Y se va a afectar todo. Así va a haber menos mano de obra. Sí. ¿no? Así es. La infraestructura urbana, la infraestructura inclusive de casa se va a tener que modificar para adaptarse. Va a requerirse más hospitales de atención especializada al adulto mayor. Va a requerir más financiamiento público para poder soportar, porque no todos van a tener desafortunadamente el acceso a una pensión para una vejez digna. Pues parece ser que se nos viene el mundo encima, ¿no, Jesús Manuel? Si el gobierno no toma cartas en el asunto para establecer, y me refiero tanto a los 3 niveles de gobierno, políticas que realmente tiendan a mejorar el estado del adulto mayor, se nos va a volver un problema contra nosotros mismos. Como decíamos ahorita, el grupo de edad que mayor crecimiento tiene en el país es el de adultos mayores. Más que los nacimientos, más que los jóvenes, es el de mayor crecimiento. Entonces, la problemática se va a hacer cada día mayor. El sistema de seguridad social aquí en México prácticamente no existe. En otros países desarrollados, la persona se prepara, trabaja toda la vida para que a su vejez, en su madurez de edad, pues pueda tener una vida digna, una casa donde pagar su estancia. Bueno, con esos ahorros hay fondos de pensiones que se invierten correctamente y hacen que crezcan estos apoyos. Y aquí el sistema de seguridad social en México prácticamente no. Entonces, se tiene que trabajar mucho a nivel de política de gobierno para mejorar el régimen de seguridad social. Se tiene que trabajar mucho, como decíamos ahorita, en las familias, interesarse realmente por nuestros familiares, principalmente los más cercanos. Así es. Y sobre todo ser consciente de que el adulto mayor es una persona
un ser humano solamente con diferentes necesidades, que hay que identificarlas y hay que ir por ellas. Exacto. Exacto. Hay que ir por ellas y entre todos, en familia, entre todos, con mucha solidaridad, podemos lograr que los adultos mayores, más allá de que no haya buenas políticas de gobierno, dentro de la familia podamos tener una vida digna, como era en otros tiempos, ¿verdad? En otros tiempos nosotros veíamos que nuestros padres cuidaban de nuestros abuelos, claro, y los cuidaban bien. Claro. Doctora, ¿qué va a pasar con el sistema de salud? Lo primero que tenemos que tener muy claro es que tenemos que cuidar mucho lo que sería un hospital gerontológico. ¿Por qué? Porque un hospital gerontológico la gente va a entender que es un hospital de desecho. Voy a ir a dejar a mi adulto y no me vuelvo a encargar de él. Sí. Y eso es lo que no debemos de permitir. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vuelvo a insistir, tenemos que crear la cultura del autocuidado, de que la familia se involucre con el adulto mayor, claro, que lo lleve a sus chequeos, que una estancia hospitalaria no mayor de 3 o 4 días. Porque si nosotros abrimos un hospital gerontológico, la gente va y lo va a llevar y va a pensar que ahí se va a quedar. No es un hospital de estancia, no es un hospital que vaya y termine. Eso sí, ya tenemos hospitales para enfermos terminales, pero para el adulto no mayor de 4 días la estancia hospitalaria. Y eso habría que legislarlo para... Porque, ¿qué es lo que pasa? Los van y los abandonan. Lo dejan. Entonces, estamos pensando que ese es el remedio, abrir un hospital gerontológico. No, perdóname, no es el remedio. El remedio es educar a la juventud. El remedio es, ahorita le decían de pensiones. Pues yo creo que a nosotros nunca nos hablaron de pensiones. A los jóvenes hay que hablarles de pensiones porque ellos van a tener este problema más serio que nosotros. Hay que atender lo que tenemos y hay que cuidar lo que viene, ¿no? Así es. Y cuidar su patrimonio también, ¿no? Sí, sí. Tienen un patrimonio y es lo que quieren. Entonces, lo que recomienda el Senado es blindar el patrimonio. Muy importante. Y eso se llama hipoteca inversa, que funciona en todo el mundo. Te dan un dinero y con ese dinero, como si ya no te vienen a ver los hijos, pagas por quien te cuide en tu casa. Si tú la con calidad. Y con calidad. Si tú la construiste, hombre, que te cuide, y tú lo pagas. Y hay una visita de trabajo social o de trabajo gerontológico, por decirlo así, que está checando constantemente el caso. Por eso es el interés que tenemos como grupo, el que haya el cuidado gerontológico en todos los niveles. Claro. Porque si nosotros no educamos a las nuevas generaciones, ¿qué va a pasar? Pero para empezar, desde el lado del gobierno, yo no sé si ustedes identifican cuál sería la instancia, la institución responsable de la política del adulto mayor. Pues ahorita la ley del adulto mayor ya van a convocar. Esta es la 3ª vez que convocan. Nos informó el secretario de Desarrollo Social. Y hay un consejo de adultos mayores que no tiene derecho a voto, pero tiene derecho a voz. Ah, fabuloso. Y entran. Ya vamos avanzando. Bueno, pues pero con derecho a voz y con Twitter y con Instagram y con todo lo demás. Pero sí requerimos instituciones fuertes, claro que puedan, digamos, sacar este problema olvidado y tener el liderazgo para hacer cambios dramáticos, de fondo, con oportunidad, porque el destino nos va a alcanzar. Sí. Es que ya nos alcanzó. Ese es el tema. El problema es que ya nos alcanzó. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a la sociedad, a los hijos, a todos nosotros, a las familias, a que le entremos a este tema de fondo, de veras, no solamente porque es de justicia para quienes dieron todo por nosotros, sino por conveniencia, porque para allá vamos todos. Para allá vamos. ¿No? Pero además hay que decirle a los políticos, a los funcionarios, que es el momento de tener el valor de tomar decisiones para poder crear la infraestructura, los programas, las condiciones, el capital humano, el marco legislativo, el marco legal que cuide al adulto mayor y haga posible que en un futuro
frente a este crecimiento del adulto mayor, podamos tener un país mucho más digno, más justo, ¿no? Corregir esas injusticias que por ausencia a veces crecen en muchos lugares. Me parece que es un tema que se tiene que enfrentar más allá de una campaña política, sí, más allá de un padrón electoral, más allá de la rentabilidad, de ganar el poder y hacerlo con profundo sentido humano. Y de visión de Estado también. Así es. Y de visión de Estado. Nos el estamos Fondo jugando el Monetario futuro. Internacional lo recomienda. Así es. Que hay que tomar medidas porque no va a alcanzar el dinero, la familia tiene que entrar a jalar. Nada tiene sentido si perdemos el sentido humano de las cosas, y eso es lo que se nos está olvidando. Sí. Y el caso del adulto mayor es una clara muestra que tanta tecnología, tanta producción, tantos avances, tanta ciencia, tanta tecnología no sirven de nada si no recuperamos otra vez lo esencial. Sí. Creo que es un buen llamado, ahí está la pelota en el aire, ojalá que algunos líderes y gobernantes la puedan tomar en sus manos y nos puedan ayudar a abrir brecha que es urgente para este país. Y una cosa muy grave, que el 80% más o menos es gente sin recursos. Exacto. Son los marginados de los marginados, ¿no? Sí, y que tuvo acceso a una educación muy baja o cero educación. Sí. Entonces, en México quiere decir que al 80% aproximado de los adultos mayores los vamos a dejar morir. Exacto. Sin medicina, sin nada. Sí. No se vale, porque exacto, vete a los estados problemáticos que tenemos para allá, para el sur, cómo está la cosa, ¿verdad? Tenemos que meterle ganas. Muchas gracias, don Virgilio, por acompañarnos. Doctora, muchas gracias. Para servir. Jesús Manuel, muchas gracias por Al contrario, muchas gracias a ti por Yo soy Marco Paz y los espero aquí en la próxima emisión.